El narcoterrorismo parece ser el nuevo enemigo global construido por Estados Unidos para legitimar intervenciones, presionar gobiernos y actuar fuera de los márgenes de lo esperado. Sobre todo en nuestra región, con los ejemplos de Venezuela, Colombia y México, asistimos a un proceso intervencionista que obliga a reflexionar y comprender cómo se construye el enemigo global del narcoterrorista, qué implica este fenómeno para la región. Lo conversamos hoy con Ricardo Soberón. Empezamos. Y ya estamos con Ricardo Soberón, él es analista político peruano, docente y escritor. Gracias, Ricardo, por venir. Francisco, ¿cómo estás? Realmente muy agradecido por la invitación de poder compartir algunas ideas sobre el evento que tuvimos el día de ayer y todas las implicancias que tienen los hechos últimos que están ocurriendo en el Caribe y en América Latina. Bien, porque claro, lo decías, esta semana hubo una actividad sobre los temas de los cuales queremos conversar con vos. Creo que para empezar a conversar por allí, estamos siendo testigos de cómo se está construyendo este actor llamado narcoterrorismo, cómo sirve para legitimar un montón de intromisiones, la incidencia en países extranjeros y cómo es esta construcción de un enemigo que no parece ser la primera vez que lo hace el líder por ahora hegemónico que es Estados Unidos con construir un enemigo para legitimar acciones. Ahora estamos viendo la construcción en vivo y en directo y está buenísimo poder conversar con quienes saben sobre este fenómeno y cómo se está dando. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esto del narcoterrorismo? ¿Cómo se define este nuevo actor que se está construyendo y cómo viene siendo el desarrollo de esta instalación pública? Es una cortina de humo. Si uno analiza los instrumentos internacionales en cada materia en los últimos 25 años, va a encontrar que tanto el crimen organizado alrededor del narcotráfico como el terrorismo son dos figuras internacionales que han sido abordadas por el derecho internacional de manera separada. Resoluciones de Naciones Unidas, convenios, declaraciones, tratados internacionales que regulan cada una de las materias. Son muy claras las Naciones Unidas cuando señalan que mientras el crimen organizado busca fundamentalmente el lucro como el afán fundamental de su actividad comercial ilegal, en el caso del terrorismo encontramos, uno, el causar el miedo colectivo generalizado, y dos, utilizar medios pavorosos para generar ese miedo. Bajo esa perspectiva, pretender mezclar ambos puede servir en alguna eventualidad, como fue el periodo de Pablo Escobar cuando destruía aviones, atentaba contra edificios y en donde el crimen organizado hacía acciones terroristas. Pero es muy distinto pretender, como pretende el señor Donald Trump y el señor Pete Hegseth del Departamento de Defensa, señalar que estamos ante un nuevo enemigo, que es el narcoterrorismo. Ninguno de los actores organizados en América Latina puede confluir en lo que el señor pretende hacer. No existe ninguno de los actores que cuajen bajo esa medida. Es por eso, sin embargo, hay que reconocer que dentro de su gobierno, que es un gobierno que se caracteriza por una profunda capacidad de desinformar a la opinión pública mundial, generando medias verdades, que se produce en Estados Unidos un cambio sustantivo. Hace 3 días ha sido aprobada la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 y hay un claro cambio. Estados Unidos deja de reconocerse a sí mismo como un hegemón mundial para pasar a ser una fortaleza dentro del hemisferio. Y eso explica lo que viene ocurriendo en el Caribe desde enero a la fecha.
Digamos que pasa de ser quien dicta a una resistencia de lo que le queda de poder. Y ahí América Latina es su lugar de despliegue. Lo más grave, Francisco, es que ha conseguido el apoyo directo de países como El Salvador, Trinidad y Tobago, Panamá, de países como Guyana. Argentina, Ecuador, ¿sí? Que apoyan no solo diplomática, políticamente, sino mediante el soporte en el despliegue de un aparato militar sin igual alrededor de Venezuela. El día de ayer, Trump señala que el siguiente es Petro. Entonces, nos estamos encontrando frente a una nueva escalada que va supuestamente contra el narcoterrorismo, aunque es incapaz de analizar y caracterizar la implicancia de haber indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por juez norteamericano por narcotráfico. Ahí sí no hay narcoterrorismo. Ahí hay un gracioso indulto de la autoridad. Estamos ante una nueva repetición de la doctrina Monroe de 1823, sin ningún tapujo, sin ningún ambaje, sin ninguna resistencia conceptual, política, ideológica desde América Latina. ¿En qué ves la repetición de esa doctrina? Lo menciona el propio Trump en la estrategia. Señala, esta es una reafirmación, pero moderna, de la doctrina que señala que el hemisferio occidental es nuestro. ¿Sabes qué? Tengo la impresión que ha llegado a la conclusión que en la geopolítica global del siglo XXI le conviene dejar a Rusia tranquilo con todo el Donbass, asegurar su dominio pleno sobre América Latina sin permitir que la China popular ingrese bajo ninguna circunstancia. Ya Milei ha dado muestras de ello, Noboa también, y en el caso peruano le preguntan al canciller de Cela antes de ayer qué opinaba del asesinato de los 83 personas bajo el bombardeo. Dice, el narcotráfico es una amenaza para toda la región. Nunca he visto una cancillería peruana tan rastrera en dejar de lado principios fundacionales de Torre Tagle para poder estacionarse, acoderarse al costado de la mano que le da de comer. Eso es lamentable y espero que más pronto que tarde el Perú y otros países de la región podamos tener una posición firme, contraria, de defensa de los intereses latinoamericanos. Ahora, escuchándote, Ricardo, ¿qué diferencias hay? Porque hemos asistido a la construcción de otros enemigos también, que muy eficiente construcción desde el maniqueísmo, que han legitimado prácticas de Estados Unidos. En algún momento fueron los comunistas o los rusos, en otro momento el terrorismo islámico, ¿no? Que justificaban invasiones, justificaban intervenciones y obrar fuera de los márgenes del derecho internacional. Escuchándote, ¿qué diferencias hay con la construcción de este actor del narcoterrorismo, que ahora es la forma de enfocarse en América Latina, eh, que es el fenómeno al que se le teme, el narcotráfico, me refiero en la actualidad, entonces se toman de eso, que es difícil rebatir, porque uno dice, si uno empieza a discutir esa idea de la construcción del enemigo, enseguida, también maniqueísta, entonces sos un narco, sos un terrorista. ¿Qué diferencias ves? La principal diferencia es que Trump se ha permitido, se ha dado el lujo de asimilar dos enemigos que anteriormente de forma independiente fueron utilizados a nivel global. El enemigo terrorista era Al-Qaeda, Al-Shabaab, talibanes, en fin, tantos movimientos islámicos diferentes distribuidos a lo largo y ancho del mundo. El narco durante 50 años fue la guerra contra los narcos. Cartel de Sinaloa, de Juárez, Tamaulipas, Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela. Ahora, al haber concentrado ambos, se evita cualquier vergüenza, cualquier síntoma de pudor
para poder ser cuidadoso y abre un abanico que permite incorporar allí a protesta social, a migrantes todos, a jóvenes todos, a pueblos indígenas todos, a grupos feministas todos. Es decir, hoy el marco referencial que Trump utiliza es mucho más amplio. Y en segundo lugar, a diferencia de otros gobiernos de Estados Unidos que sí tenían cuidado en la forma como se efectuaba una política pública, aquí sí lo ejecuta. Y la naturaleza del despliegue que observamos refiere que estamos efectivamente a portas de un hecho sin precedentes. En el siglo XX, la última intervención fue en República Dominicana, en el Caribe, en el año 65, si mal no recuerdo. Desde allí no hemos tenido intervención debajo del Río Grande. Y ahora vamos a tener una potencial acción militar en Venezuela. Es decir, esto no tiene nombre. Y por supuesto, ¿dónde está la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Dónde está la Junta Interamericana de Asistencia Recíproca? Es decir, nos estamos quedando con instituciones absolutamente vacías de contenidos, mientras que el derecho internacional ha sido pisoteado como pocas veces lo ha sido. La captura de un petrolero en aguas internacionales no es poca cosa. O sea, mientras que en el Golfo Arábigo se combate la piratería de los somalíes, los piratas norteamericanos sí se aducen el derecho de tomar un petrolero venezolano sobre pretexto de sus sanciones. Nunca he visto yo tal nivel de unilateralidad, arbitrariedad, como la que está ejerciendo Trump sobre América Latina. Una unilateralidad, como decís, en un mundo que se está construyendo como multipolar cada vez más. Qué peligroso también para la propia idea de Estados Unidos que tiene Trump moverse en esas aguas de la decisión única, ¿no? ¿Vos creés que también ahí se pueden activar otro tipo de alianzas con lo que haga Rusia, lo que haga China? A ver, estamos hablando del juego de las ligas mayores, Francisco. Tampoco pretendo que, o sea, el mismo principio. Rusia no acepta que Europa Occidental se entrometa al este del río Dnieper en los asuntos que le corresponden. Resulta complejo pensar que China o Rusia puedan hacer más de lo que ya están haciendo para sostener militarmente a un gobierno como el de Nicolás Maduro, pero sí hay una tensión en la correlación de fuerzas, es indudable, ¿sí? Y esto no puede ser leído sin observar lo que ocurre en la confrontación entre China y Japón, entre China y Taiwán, entre China y Filipinas. Es decir, el gran tablero de ajedrez internacional se está moviendo y nos estamos dando cuenta, Francisco, que América Latina es una pieza, pero además es una pieza de recambio. Todos los discursos progresistas, liberadores, están quedándose vacíos ante una cruda realidad. No tenemos la fuerza ni la capacidad para sentar posición, salvo la honrosa excepción de Gustavo Petro, en menor medida de Claudia Sheinbaum y en mucho menor medida del presidente Lula de Brasil, poco más, poco más. América Latina quizá está en el peor momento de su historia contemporánea en su capacidad de aglutinar una voz colectiva en defensa de principios regionales. Y qué elocuente las diferentes varas con las que se miden. Quiero preguntarte un poco más sobre eso que mencionabas recién, desde el tema de la opinión pública, de cómo se comunican las cosas, esto que decías de lo que se muestra es luchar contra el narcoterrorismo mientras se indulta
a un expresidente que estaba condenado por terrorista. En Argentina también se apoya a un gobierno que tiene candidatos con causas de narcotráfico en Estados Unidos. Y claro, y los países que están siendo amenazados ahora y que se instala que tienen narcoterrorismo son los que ideológicamente están frente a esa idea de Estados Unidos. Estamos hablando de Venezuela, de Colombia, en México, en Brasil. Los hijos de Bolsonaro han pedido que fueran también a intervenir porque el narco estaba muy, muy, muy pesado. Y te quiero preguntar, ¿cómo se justifica esta diferencia que se hace entre países o esta diferencia entre acciones como liberar, indultar a un condenado por narcotráfico? ¿Cómo se explica ante la opinión pública? O, peor, si no es necesario explicarlo, ni siquiera necesitan que haya una lógica en ese discurso. En primer lugar, debemos recordar que Estados Unidos sigue siendo el principal demandante mundial de cocaína y de fentanilo, ¿ya? De ambas drogas, que son proveídas por una cadena productiva distinta, una proveniente de la región andina y otra proveniente de la China. Son dos drogas que no compiten entre ellas. Tanto Naciones Unidas como el National Institute on Drug Abuse son claras en reconocer que la cuenca del Pacífico es el espacio privilegiado de la entrada de cocaína a Estados Unidos, no el Caribe. Recordemos que desde hace más de 10 años, las marinas de Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos hacen interdicción marítima en el Caribe, decomisan cargas de droga y las llevan a un tribunal en Florida, como deben de hacer las cosas. Por lo tanto, yo creo que estamos en el último estadio de maduración de la hipocresía más grande por parte de la Casa Blanca, en donde ya no repara en la veracidad, sino en el impacto de sus acciones. Y así tenemos que el despliegue de un portaaviones nuclear con 130 aviones de quinta generación, que ahora nos enteramos han sido dispuestos para permitir la salida de la Premio Nobel de la Paz a recibir su premio. Es decir, estamos ante el quiebre completo de los conceptos, de los procedimientos, de los mecanismos que dieron pie a la forma como se desarrollaban las relaciones internacionales en los últimos 30 años. Estamos cambiando de paradigma y nos vamos a enfrentar ahora a una situación prebélica. Prebélica con el agravante que Estados Unidos ahora tiene autorización de la multipolaridad para hacer en su espacio interno lo que quiera. De hecho, el Perú está por recibir al secretario de Estado Marco Rubio, al diseñador de todo este esquema de agresión a Venezuela. Luego acaba de recibir tres helicópteros Black Hawk para la lucha antidrogas. Es decir, en el abanico vamos a encontrar acciones propositivas y acciones neutras y acciones negativas, pero no les importa, las van a ejecutar igual. ¿Y esto puede tener algún costo, ya no digo judicial ni penal, un costo político, un costo en la opinión pública que en algún momento no les sea tan gratuito? Y en todo caso, ¿cómo se llega hasta allí? Porque al parecer, como vos decís, no están necesitando justificar lo que hacen, aunque le pongan el nombre de la batalla contra el narcoterrorismo, es débil, es poco lo que necesitan para avanzar en un montón de violaciones del derecho, ¿no? Ya está ocurriendo, Francisco. Ya perdió la alcaldía de Miami por una líder demócrata, ya perdió las mayorías en Virginia y en Nueva Jersey, y se van a dar también elecciones estaduales en Georgia y en otros estados del país, que son algunos de ellos tradicionalmente republicanos y donde los propios republicanos se están dando cuenta del exceso. Así que yo creo que Trump
nosotros tenemos que entender su política exterior desde su lógica transaccional. Mientras todo me repercuta financieramente, no tengo problemas en hacer lo que quiera. Y hasta ahora le ha funcionado bien así. Y el uso de los aranceles como instrumento de amenaza y negociación nos habla de ello. Pero esto se le va a acabar. Ya estamos a meses de las elecciones de medio término y perder alguna de las cámaras ya va a ser otra cosa. Entonces, ese va a ser el primer gran costo político. El segundo gran costo político es que ahora para los países europeos ya no pueden confiar en Estados Unidos. Pueden recomponer cosas con un nuevo gobierno, pueden hacer esfuerzos, pero ya Estados Unidos dejó de ser el aliado transatlántico permanente. Entonces, Estados Unidos ha encontrado una difícil equidistancia con Rusia, China, Europa, los BRICS, que no le resulta sencilla a los propios intereses de Estados Unidos. Bien, ahora las motivaciones, recién mencionabas algo, en Trump parecieran ser siempre muy económicas, ¿no? Donde hay un negocio, donde hay una posibilidad en esta crisis también que tiene Estados Unidos de deuda, de tener recursos, no hay formas buenas y formas malas para él, ¿no? Pero ¿crees que está esto en motivaciones económicas detrás de estas amenazas, de ir por el petróleo quizás, o qué tiene también de político y de ideológico? Yo creo que estamos ante dos aproximaciones. La económica es clave. Garantizar la libertad de la explotación del petróleo venezolano por parte de empresas norteamericanas es un requerimiento absoluto que tiene Trump para la Venezuela post-Maduro, al mismo tiempo que tiene previsiones post-Zelensky en Ucrania, en la Ucrania reducida al oeste del río Dnieper, y así sucesivamente en cada uno de sus espacios. Arabia Saudita, Siria, en fin, uno los nombra y va a salir siempre una existencia de algún interés económico. Pero también Trump entiende que está en un proceso de transición en el mundo y Estados Unidos está jugando sus fichas y las está jugando a su mejor saber y entender lo que él considera sabio y bueno para su país. La prepotencia pura y dura le rinde réditos, no el Nobel que él quería, pero sí el premio de la FIFA, ¿verdad? Sí. Pero los procesos de paz son más difíciles que terminar la guerra. Y en ese sentido, no tiene muchos lauros que mostrar Trump en términos de una cese de las acciones que conducen a un conflicto. Eso no ha pasado todavía en ningún país. Por último, Ricardo, y agradeciendo tu tiempo, ¿a qué cosas debemos prestar atención de ahora en más sobre todo este tema? ¿La figura esta del narcoterrorismo tiene futuro todavía para que la sigan utilizando? ¿Hay que seguir mirando a Venezuela como un caso testigo? ¿Hay que mirar a Colombia? ¿Hay que mirar las alianzas en América Latina? ¿A qué hay que prestar atención para entender este tema? Cada vez es más claro que mientras el electorado latinoamericano busca gobiernos que le sean sensibles a sus agendas sociales, Estados Unidos exige, ordena y mandata un determinado tipo de gobierno. Esa confrontación tiene un correlato, lo que yo llamo el péndulo. La oscilación entre conservadurismo y progresismo en América Latina parece haberse convertido en un principio de las relaciones políticas latinoamericanas. Se va Macri, regresa Kirchner, se va Kirchner, regresa Milei y así sucesivamente en cada uno de nuestros países. Eso nos garantiza cualquier cosa menos estabilidad. Así que o nos acostumbramos a vivir el foja cero
cada 5 años? ¿O encontramos formas políticas de estabilidad, acuerdos de punto fijo, coordinaciones estratégicas entre las fuerzas políticas para ir generando patrones de estrategia regional hemisférica autónomas, independientes, veraces, que refuercen un derecho internacional latinoamericano que hoy está venido a menos, que hagan entender a Estados Unidos que es posible una relación, pero siempre y cuando se respete la autonomía, la no injerencia y el respeto a la soberanía de nuestros pueblos? Yo creo que esas son las condiciones innegociables. Ricardo, gracias por tu tiempo y tu claridad aquí en NTV Info. Un fuerte abrazo para ti, Francisco. Quedamos a las órdenes. Y de ustedes nos despedimos hasta la próxima entrevista. Sepan, como siempre, que pueden comentar, compartir este contenido y seguirnos en todas las redes de NTV Info. Hasta la próxima.